ves la agenda? Bueno, lo más importante me parece que ha pasado ayer es el fallo histórico que ha condenado a los responsables de la tragedia de Once, una tragedia que comenzó a gestarse, tal como está publicado en algunos diarios hoy de la capital federal, que comenzó a gestarse el mismo día que asumió Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y decidió poner parte de los servicios públicos y en especial el transporte en las manos de Julio De Vido y Ricardo Jaime. Allí, bajo, digamos, la organización del expresidente y con la acción de estos dos funcionarios que fueron claves y centrales, que habían sido claves y centrales en la gobernación en Río Gallegos y lo siguieron haciendo en la presidencia de la Nación, se comenzó a gestar una maniobra que llevaba a que los fondos que debían destinarse al mejoramiento y a la inversión en materia de transporte, fundamentalmente en este caso de infraestructura de ferrocarriles, fueran a parar a numerosos destinos menos a ese. Destinos que iban en beneficio de los propios funcionarios, como algunos de los que se conocen y han trascendido, las dádivas que se le entregaban, pasajes de avión y demás, recaudación personal, funcionarios que cambiaron en forma alevosa su estándar de vida, enriquecieron su patrimonio tanto el blanco como el negro de manera indebida, y también en la caja de la política. La política esta de subsidios por un lado y de obligación de inversiones que no se hacían por otro y no se controlaban, llevaban a que hubiese millones y millones de dinero que no solo iban a parar el bolsillo, sino a esta caja que sigue existiendo, que sigue teniendo cada proyecto político, esté o no en el gobierno, y que le sirve después para hacer campañas, para un montón de cosas. Es decir, con la corrupción que llevó a, y digo, esto está aprobado por un fallo judicial, la corrupción que llevó a matar a 52 personas es hoy parte de la caja que sigue usando el Frente para la Victoria para hacer con las próximas campañas y demás, porque eran tal el flujo recaudatorio, digamos, que tenían a través de ese mecanismo, que no solo les alcanzaba para modificar la situación patrimonial personal de los funcionarios involucrados, sino también para esta gran caja de recaudación. Por eso decimos, este sistema no fue una semana antes de la tragedia, no fue una cuestión de una improvisación. Había una lógica de destinar recursos públicos que debieron haberse justamente llevado a mejorar el sistema de infraestructura, el sistema de prestación ferroviaria, que se destinó a otra cosa. De hecho, el impacto fue tan grande que se cambió ese sistema y con el mismo dinero se mejoró el sistema de transporte, fundamentalmente en el área del Gran Buenos Aires y la capital federal. Obviamente esos servicios todavía no han llegado al interior de la provincia. Pero me parece que el fallo ahonda en ese mecanismo, le pone la lupa y dice, miren, acá, por eso se condena tanto al secretario de Transporte, que era Schiavi, que estaba en ese momento, como al anterior secretario de Transporte, que era Ricardo Jaime. Porque el esquema, la estructura se fue montando durante años de descontrol, de desinversión, de robo, de corrupción, que llevó a este lamentable final y a esta corroboración de esta frase que se ha reactualizado en la política argentina, y que es que la corrupción mata. La corrupción genera un montón de efectos perniciosos para una sociedad y, entre otras cosas, quita la vida. De hecho, la falta de obras y de infraestructuras no solo, digo, tuvo el impacto de Once porque, bueno, fueron 51 personas juntas que murieron en ese momento, después se amplió el número de víctimas a 52, porque fue en la capital federal, por un montón de circunstancias. Pero fíjate vos que uno podría repasar un montón de hechos que se van generando todos los días en accidentes viales, en rutas que no están siendo mantenidas o ampliadas y demás, porque los dineros no van donde tiene que corresponder. Hay un montón de elementos donde vemos que la corrupción sigue matando. Y más allá de los fallos judiciales ejemplificadores o no, la situación sigue ocurriendo, porque pasó con Cromañón y uno parece, claro, bueno, a partir de Cromañón ahora se van a cuidar un poco más, y ahora resulta que se vuelven a repetir estos episodios. Estos episodios que tienen como una especie de figura central, y me parece que hay que poner la lupa ahí entre los condenados a Ricardo Jaime, para quien el fiscal ha pedido que la pena sea de cumplimiento efectivo porque teme que pueda llegar a fugarse. Ya cumple ya tiene 3 condenas Jaime por hechos de corrupción, una justamente en Córdoba, y es un cordobés que se radicó en Río Gallegos
en su juventud, y después de allí trabó una relación muy estrecha con Néstor Kirchner, pero que tiene una íntima vinculación con la política cordobesa. Fue funcionario de la Sota, fue viceministro de Educación del primer gobierno de José Manuel de la Sota, cuando Juan Carlos Maqueda, el actual vocal de la Corte, era ministro de Educación. Después volvió al kirchnerismo cuando asumió el gobierno nacional, tuvo este rol, era una persona de íntima confianza de Néstor Kirchner, entraba y salía del despacho sin pedir permiso, y a Kirchner le encargaba operaciones políticas y no políticas, algunas cuestiones personales, también manejaba Jaime de la vida de Kirchner. Y Jaime tuvo una vinculación muy directa porque durante muchos años fue el armador, el hombre fuerte del kirchnerismo cordobés, el que definía las candidaturas, el que tramó el acuerdo entre Schiaretti y Campana para hacer la fórmula en aquel momento del 2007, el que apadrinó como ser la gestión de Daniel Giacomino como intendente. Giacomino tenía una estrechísima relación con Jaime. La verdad que a Castelo supo tener también una estrecha relación con Ricardo Jaime. La lista de dirigentes políticos cordobeses, fundamentalmente del kirchnerismo y también de otras fuerzas políticas que mantuvieron una íntima relación con Jaime, es muy estrecha, y Jaime intentó ser, como decíamos, sin nunca tener una candidatura, ese hombre fuerte del kirchnerismo cordobés, un kirchnerismo cordobés que, entre otras razones, nunca pudo prender en la política cordobesa, fundamentalmente en términos de aceptación electoral, y así quedó demostrado en las últimas elecciones. Pero bueno, volviendo al tema nacional, me parece que el fallo tiene esta importancia de rastrear en cómo un esquema montado para enriquecer a funcionarios y financiar un proyecto político puede generar consecuencias tales que cause la muerte de nada más ni nada menos que 52 personas. Sí, y me parece que hay que subrayar ese tema, Roberto, que es el de la solicitud de la justicia de investigarlo debido, ¿no? Porque, y el otro tema es el que controlaba todo los cerebros. Claro. O sea, ideado por Néstor Kirchner, los cerebros de toda esta operación eran Jaime y Devido. Bueno, de hecho, después de la tragedia de Once, ya en el gobierno de Cristina, Cristina decide sacarle el área de transporte a Devido, aunque le deja un montón de áreas como la energía y demás, que también están siendo objeto de investigación judicial. Bien, gracias, Roberto. Nos vemos mañana. Seguimos con